Cada persona nace con unas cartas aleatorias en la mano. Algunos simplemente nacen con una buena mano y otros con la peor mano posible. Es algo que no podemos escoger. Sin embargo, hay oportunidades que la vida nos ofrece para cambiar unas cuantas cartas de nuestra mano y hacer que nuestro juego de vida sea mucho más agradable. El dealer de la vida constantemente nos pregunta ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es nuestra siguiente jugada? ¿A qué queremos darle prioridad? Tú decides. Es tu elección. Hoy quiero contarles una historia romántica. Una historia que te hará reflexionar. Una historia que trata sobre la importancia de las decisiones. Una fría y lluviosa noche de invierno, dos personas tendrían un encuentro que cambiaría sus vidas. Ambos, sin saberlo, se encontraban viajando en el último bus de la noche. Luis había tenido un día desastroso y muy cansado. Estaba preparando un proyecto universitario con unos compañeros que no tenían el más mínimo interés por el proyecto, por lo que debía trabajar horas extra para poder entregarlo a tiempo y mantener su excelente promedio. Maleja, sentada en los primeros asientos del bus, escuchaba música para alejar su enorme frustración. Era muy difícil mantener una carrera universitaria y trabajar medio tiempo, por lo que sus notas no eran las mejores. Y si no mejoraba pronto, perdería todo un semestre, algo que no se podía permitir. Después de una media hora, el bus ya estaba completamente vacío a excepción de ellos dos. Pronto la parada donde Maleja debía bajarse llegó. Ambos inevitablemente encontraron sus miradas, y de alguna forma pareció como si el ruido desapareciera y todo comenzara a pasar en cámara lenta. Luis notó la apariencia tonificada y un poco voluptuosa de Maleja, su cabello color castaño oscuro y su hermosa piel color canela. Maleja, ahí de pie, pudo notar el color mestizo de la piel de Luis, la cual era tan solo un poco más oscura que la de ella. Era alto, tenía facciones finas en su rostro y su cabello era de color negro. «Buena noche», dijo Maleja y luego simplemente se bajó. Luis no alcanzó a decir nada. Esa noche caía una lluvia torrencial y Maleja, al estar tan ocupada, había olvidado traer un paraguas, así que se quedó esperando bajo la seguridad de la parada. Luis también se bajó, puesto que esa era también su parada. Ambos nuevamente se vieron a los ojos. Luis tenía un gran paraguas que lo protegía de la lluvia, y al ver la torrencial lluvia y lo solo que estaba el sector a esa hora de la noche, decidió atreverse. «Hola, disculpa, ¿vives por la zona? Mi paraguas es lo suficientemente grande. Podemos compartirlo si así lo quieres». Luis era un extraño, y a semejante hora de la noche, Maleja decidió actuar con cautela y declinar su invitación. Pero Luis insistió, incluso revelándole en qué edificios de apartamentos vivía. Maleja no quería pasar ahí el resto de la noche, así que un poco dubitativa, aceptó. Además, a los ojos de ella, Luis se veía un chico sincero, y no parecía querer hacer nada extraño. Ella vivía por la zona en un lujoso conjunto de apartamentos desde hace un año. Todo gracias a que un familiar que vivía en el extranjero, y que al parecer era el único que la apreciaba de verdad, decidió alquilárselo a un precio irrisorio. El trayecto no duró más de 15 minutos. Ahí ambos pudieron conocerse un poco más. Se dijeron sus nombres y descubrieron que ambos estudiaban carreras similares. Maleja cursaba estudios en finanzas y negocios internacionales, y Luis estaba estudiando administración de empresas. El tiempo no fue suficiente para que alcanzaran a hablar mucho, pero sin duda alguna fue suficiente para que ambos fueran conscientes de la existencia del otro. Ambos habían pasado un día horrible, pero ese pequeño encuentro fue suficiente para aliviar sus corazones. Después de aquella noche, Luis y Maleja se encontraron un par de veces más en el transporte público, casi que a la misma hora. Ella trabajaba y estudiaba, por lo cual salía de casa demasiado temprano y llegaba realmente tarde. Luis, por el contrario, debía quedarse hasta altas horas de la noche en la universidad para terminar las partes del proyecto que sus irresponsables compañeros no querían hacer. Cada uno aprendió que había ciertos días de la semana donde sabían que siempre se encontrarían en ese último bus del día, siempre a la misma hora. Esto se volvió casi que un ritual, una promesa no pactada.
Así, poco a poco empezaron a empatizar y compartir muchas cosas de su vida. Cada uno hablaba de sus temas de interés, sus pasiones y lo que querían hacer con su vida. Tanta fue la atracción que sentían, que si uno llegaba unos minutos antes a la estación, esperaba hasta el último bus del día solo para poder encontrarse una vez más con el otro. Y cuando uno faltaba a su pacto unánime, el otro miraba por la ventana hacia el vacío horizonte, preguntándose si al día siguiente volverían a coincidir. Algo, sin duda, se estaba moviendo en sus corazones. Esta atracción entre ambos se hizo cada día más evidente, pero aunque su relación estuviera progresando, sus vidas personales no parecían estarlo haciendo. Luis tenía trazos considerables en su proyecto, y Maleja atravesaba una situación peor, pues su jefa terminó por despedirla. Luis provenía de una familia adinerada y unida. Nunca pasó grandes dificultades en su vida. Sin embargo, se sentía en muchas ocasiones una persona miserable. Nunca pudo estudiar lo que quería y era obligado a hacer todo tipo de cosas que no le gustaban. Resulta que el destino de Luis ya estaba sellado. Debía estudiar y prepararse para que algún día pudiera hacerse cargo del negocio familiar, por lo que casi nunca tenía tiempo para otras cosas como socializar, hacer deporte o tener un verdadero hobby. Maleja, por otro lado, vivía una realidad completamente distinta. Dirías que casi antagónica. Era, por definición, la oveja negra de una familia disfuncional. Mientras que Luis nació con su vida resuelta en lo económico, ella, desde una edad muy temprana, tuvo que empezar su vida laboral para poder subsistir. Además, casi nunca recibió muestras de amor o apoyo de sus padres, así que en cuanto se le presentó la oportunidad, terminó huyendo de su pequeño pueblo a la gran ciudad para encontrar una mejor vida. Vivía sola y era completamente independiente. Ese día, una vez más, ambos estaban en el mismo autobús bajo la lluvia pasadas las 11 de la noche. Esta vez ninguno tenía cabeza para pensar en el otro. Estaban tan absortos en sus pensamientos que no pudieron notar la presencia del otro, sino hasta que ambos se bajaron del bus. Y por una total coincidencia, resultó que de nuevo el único paraguas disponible era el de Luis. Ambos se saludaron con mucho ánimo. Sin duda, la presencia del otro les agradaba profundamente, pero en realidad nadie dijo nada de camino a casa, pues no tenían los ánimos para hacerlo. Luis acompañó a Maleja hasta su conjunto de apartamentos, pues no quería que ella se mojara, justo como hizo la primera vez. Y cuando la dejó en la puerta de su casa, Luis se dispuso a irse. El estado emocional de Maleja era tan malo, que en cuanto intentó abrir la puerta, su agarre sobre las llaves fue tan débil que éstas terminaron cayéndose de su mano. Y en cuanto intentó levantarlas, su llanto simplemente salió sin control alguno. En el camino de regreso, Luis notó que algo no andaba bien, así que decidió devolverse. Ahí encontró a Maleja llorando. Luis rápidamente se acercó, agarró las llaves y abrió la puerta por ella. Luis entró al pasillo con ella, luego la abrazó y le dijo que todo estaría bien. Ella se secó las lágrimas y le dio las gracias. Era la primera vez que Luis entraba a la casa de Maleja. Se notaba un tanto desordenada, pues ella en realidad pasaba la mayor parte de tiempo en su universidad y en su trabajo, así que no tenía mucho tiempo para preocuparse por ello. Luis, sin saber qué hacer, decidió que ella necesitaba estar sola. Además, no quería invadir su propiedad, así que nuevamente se dispuso a irse. Pero justo cuando estaba saliendo del apartamento, Maleja agarró la chaqueta de Luis y, mirando al piso, le dijo que por favor no la dejara sola. Luis asintió y la abrazó de nuevo. Ambos caminaron hasta un sofá en medio de la sala, y ahí Maleja le confesó a Luis que había sido despedida y no sabía qué era lo que iba a hacer, pues no recibía ayuda de nadie, y su único sustento era aquel empleo. Obviamente Luis no supo qué decirle. Jamás había experimentado algo similar. Maleja, por otro lado, no buscaba ayuda. Ella era una mujer bastante independiente, pero esta vez se sentía extraña.
Es como si deseara y anhelara la compañía de aquel chico, algo que era más que suficiente para calmar su corazón. Así que lentamente en aquel sofá, ambos se quedaron totalmente dormidos mientras se abrazaban. Desde que ambos se conocieron, experimentaron cosas que jamás en la vida llegaron a sentir. Sin embargo, aquella noche lo cambió todo, pues fue aquella noche en la que finalmente supieron que no querían pasar un solo día más sin sentir la calidez del otro. Los primeros rayos del sol iluminaban el bello rostro de Maleja, quien se sentía realmente tranquila y en calma, a pesar de que el día anterior fue para ella realmente turbulento. Estaba durmiendo en el sofá de su sala, pero por alguna razón se sintió muchísimo mejor que cuando dormía en su cama. Lentamente, ella abrió los ojos y supo de inmediato el por qué había tenido una noche tan plácida y tranquila, a pesar de que estaba en una situación realmente desesperada. Estaba durmiendo sobre el pecho de Luis. Había perdido su empleo y no tenía idea de cómo iba a pagar el alquiler del siguiente mes. Pero en ese preciso momento, lo único que ella quería era seguir observando el rostro de aquel hombre durmiendo. Ella hundió su rostro en el pecho de Luis y pudo oler su aroma. La embriagaba por completo. Ella no tenía idea si era simplemente por el perfume que acostumbraba a usar él, pero el olor era totalmente embriagante y la hacía pensar que así es como debería oler un hombre. 5 minutos después, Luis se despertó. Lo primero que vio fue un techo que no conocía, y en ese momento recordó todo lo que había pasado para que él terminara en ese lugar. De inmediato dirigió su vista hacia Maleja, quien tenía el rostro hundido en su pecho, y no pudo evitar darle una pequeña caricia en la mejilla con la mano. Ella dirigió su mirada hacia él. De inmediato, sus miradas se encontraron, y ambos entraron en un trance involuntario en el que se perdieron en la mirada del otro. Lentamente, ambos acercaron sus rostros hasta el punto en el que podían sentir la respiración del otro. Maleja se sonrojó por completo y su pulso cardíaco aumentó. Era tarde en la mañana, pero a ninguno de los dos les importaba, pues en ese momento eran como polillas siendo atraídas hacia la luz. Y justo en el momento más crucial, ocurrió el típico cliché de las historias románticas. El celular de Luis sonó, haciendo que ambos salieran del trance en el que estaban. Era su madre. No había llegado a casa en toda la noche y no dio ningún aviso. Naturalmente su madre iba a estar muy preocupada. Los padres de Luis eran bastante exigentes. Luis no tenía otra obligación que estudiar y aprender todo lo que podía de su padre en la empresa. Constantemente se sentía presionado para obtener las mejores calificaciones posibles y participar en muchos proyectos en la empresa de la familia. Así, se supone que con el tiempo debería convertirse en la nueva cabeza de la empresa, una situación que él no buscaba ni quería, pero no tenía otra alternativa. Rápidamente, él respondió que el proyecto había tomado demasiado tiempo y que se había quedado durmiendo en la casa de un compañero, pero que no se preocupara puesto que ya estaba de camino a casa. En cuanto cortó la llamada, él se quedó sentado en el sofá pensando en todo lo que tenía que hacer ese día. Maleja se levantó del sofá y se fue directo a la cocina para preparar algo de desayuno para darle a Luis antes de que se fuera. Él simplemente la observaba. Pronto el olor de los huevos y el tocino inundaba el apartamento, y Maleja se sentía extasiada por cocinar algo que no fuera solamente para ella misma. La preparación no tardó demasiado, y ambos se sentaron a comer en una pequeña mesa que Maleja tenía en medio de la sala. Luis le quiso preguntar qué era lo que iba a hacer en adelante, e incluso le insinuó que tal vez podría ayudarle de alguna manera. Estaba pensando pedirle ayuda a su padre. Él casi nunca le pedía nada, así que si hablaba con él, sería muy fácil conseguirle un puesto en la empresa. Pero Maleja simplemente evadió el tema y desvió la conversación. Luis, por supuesto, notó esta pequeña sutileza. Pensó que simplemente Maleja no quería hablar del tema y lo dejó pasar. Estuvieron hablando durante varios minutos, pero el tiempo seguía corriendo y ambos tenían muchas cosas que hacer. Así que después del desayuno y luego de que Luis viera la hora, él salió corriendo del apartamento de Maleja, pero por supuesto no sin antes pararse en el marco de la puerta, esperar unos cuantos segundos
y despedirse de Maleja con un dulce beso en la mejilla. Maleja se quedó en la entrada de su puerta viendo cómo Luis se iba y deseando que ese beso hubiera sido en otro lado. Cuando Luis llegó a su casa, vio un mensaje en su teléfono de Maleja que decía: «Gracias por acompañarme». Entró a su casa con una sonrisa radiante, sonrisa que por supuesto sus padres notaron, pero no dijeron nada. Sus padres estaban preocupados, especialmente su madre, y le hizo prometer a Luis que para la próxima no olvidase avisarle si pensaba quedarse a estudiar en la casa de algún compañero. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Sin embargo, paradójicamente, Luis desde ese día dejó de ver a Maleja en el bus. Quiso preguntarle si estaba bien, si le había pasado algo. Ella le respondió por mensaje de texto que todo estaba en orden. Los días seguían pasando y su promesa nunca dicha pero siempre respetada se había roto. Maleja simplemente dejó de asistir a sus encuentros con Luis en aquel bus de las 11 de la noche, y no porque realmente no quisiera. De hecho, pensaba mucho en aquella última noche juntos. El problema era que su caótica vida y relación familiar le estaban pasando factura. Mientras esperaba el autobús para ir a casa después de un largo día repartiendo hojas de vida, recibió una llamada de su madre. Sin duda alguna la amaba, pero Maleja sabía que normalmente las llamadas de su madre no eran una buena señal. La razón de la llamada era que su madre necesitaba dinero, pues su hijo mayor, que era un adicto, había robado sus medicinas, y su padre, que era un alcohólico, le había quitado el poco dinero que Maleja le había enviado hace unas pocas semanas, justo antes de quedarse sin empleo. La madre de Maleja sufría de diabetes tipo 2, por lo cual era totalmente esencial que tuviera acceso a un buen suministro de insulina. Así que, como imaginarás, las facturas médicas no eran baratas. Ella intentó no preocupar a su madre y le dijo que pronto le enviaría algo de dinero. Esto sin duda alguna agregó una capa más de estrés a su mente. Al mismo tiempo debía pagar sus facturas de alquiler, su comida y, por supuesto, rendir académicamente para no perder el semestre, ya que recuperar las materias costaría un pastizal y ella no se lo podía permitir. Además, su liquidación de la empresa donde laboraba no iba a durar mucho. Se la pasaba toda la tarde repartiendo hojas de vida tanto virtual como físicamente, y estaba dispuesta a aceptar cualquier trabajo por muy poco que le pagaran. La cuestión se agudizaba con cada día que pasaba. Luis intentó contactarla un par de veces, pero Maleja seguía distante. Maleja no tenía tiempo para novios ahora. Luis más de una vez quiso ir a su apartamento a visitarla, y de hecho, una vez tomó el coraje de ir, pero simplemente no pudo tocar la puerta, así que simplemente se fue. Sus vidas y sus problemas no eran comparables en absoluto. Sin embargo, a pesar de que Luis vivía en una familia acomodada y Maleja vivía en condiciones económicas preocupantes, ambos sentían que les faltaba algo: libertad. Por un lado, Luis sabía que nunca podría dedicarse a su verdadero sueño. Quería ser futbolista y además le hubiera gustado disfrutar un poco más de su vida universitaria. También le apasionaba la música y siempre se dijo que si no podría ser futbolista, se dedicaría a la ingeniería de sonido y a la producción musical. Pero ni siquiera tuvo la oportunidad de escoger lo que quería hacer con su vida. Solo iba a la universidad a estudiar una carrera que no le apasionaba, y luego a la empresa de su padre para aprender cosas que no le gustaban. Y así se la pasaba todo el día, todos los días. Había pasado más de un mes, cuando de pronto Luis recibió un mensaje de Maleja. «He conseguido trabajo. ¡Yay! ¿Estás ocupado esta noche?». El corazón de Luis dio un vuelco. Realmente no tenía mucho tiempo libre, pero aún así se las arregló para verse con Maleja. Luis se alegraba mucho, pero al mismo tiempo se sentía un poco raro. Ella lo había ignorado por demasiado tiempo. Esa noche ambos tuvieron su primera cita. Maleja sabía que Luis venía de una familia acomodada, pero ella eso no le importaba. Quería estar cerca de Luis por lo que era y no por lo que tenía, así que hizo su mejor esfuerzo por encontrar un buen lugar. Al final, se vieron en un parque abierto donde había diferentes lugares de comida por todos lados. Podrían pedir lo que quisieran y luego hablar a solas en el parque. A pesar de lo extasiada que estaba Maleja y de lo nervioso que estaba Luis,
La cita no pudo ser peor. Cuando se encontraron, ambos empezaron a hablar de sus vidas. Maleha estaba muy contenta de anunciarle a Luis que había conseguido un mejor trabajo, y no solo le pagaban más, sino que era flexible, por lo que ahora estaba estudiando fuertemente para salvar su semestre. Luis, por otro lado, le contaba que ya su proyecto estaba marchando bien. Le había pedido a su profesora que lo cambiara de grupo ya que sus compañeros no eran competentes. Su profesora accedió y lo emparejó con una chica que, casualmente, también había decidido cambiarse de grupo por cuestiones similares, y la sinergia entre ellos fue inmediata. Rápidamente se compartieron toda la información que tenían y pudieron ponerse al día en unas cuantas semanas con todo el proyecto. Luis contaba cosas increíbles sobre esa chica que se llamaba Catalina, y ese fue su grave error. Luis era un novato en esto del amor. No entendía cómo funcionaba el corazón de una mujer y hablaba maravillas de otra mujer como si fuera lo mejor del mundo. Claro, Luis no veía a Catalina con esos ojos, pero para Maleha todo había quedado claro, y ahora se sentía como una tonta por haber perdido su tiempo y por haber confundido las cosas. Ella empezó a actuar raro y sus conversaciones terminaron por volverse más superficiales. Luis no sabía qué estaba pasando. Y en un punto la situación se tensó tanto, que ella simplemente dijo que tenía que irse, así que pagó la cuenta y se marchó. A pesar de que ambos vivían por la misma zona, ella dijo que iba para otro lado. Mintió, y cada uno terminó por escoger un camino diferente. Podrás pensar que Maleha era una inmadura o Luis un tonto. ¿El desastroso resultado de esta cita fue culpa de Luis? ¿Fue culpa de Maleha? No hay forma de entenderlo si no lo has vivido, supongo. Maleha se sentía derrotada. Luis no entendía qué había pasado. Ambos se encontraban en sus camas reflexionando, y cada uno se dio cuenta de sus errores después de repasar cada acontecimiento de su cita. Y al final, ambos se durmieron con la promesa de disculparse al día siguiente. Maleha fue la primera en escribir pidiendo disculpas por su comportamiento. Luis vio el mensaje, pero estaba tan ocupado que no pudo responder en todo el día. La entrega del proyecto tenía tan absorto a Luis que olvidó por completo su relación con Maleha. Maleha, por su parte, se sintió ignorada y esperaba que lo que había pasado en aquella cita no dañara definitivamente su relación con Luis. Cabe mencionar que el semestre estaba a punto de terminar, y como siempre para esas fechas, las bibliotecas se abarrotan de estudiantes. Las reuniones con amigos se vuelven inexistentes y las noches de insomnio son la rutina. Así que, teniendo esto en cuenta, Luis terminó respondiendo su mensaje a los 2 días, disculpándose por el retraso y por lo que había pasado en su cita. Además, prometió que pronto la contactaría. Maleha quería hablar con Luis, volver a encontrárselo, y varias veces le escribió. Pero la frecuencia y calidad de las respuestas de Luis simplemente disminuía con el tiempo. Unas 3 semanas después, Luis y Maleha terminaron por encontrarse de nuevo por casualidad a la misma hora y en el mismo autobús a las 11 de la noche. Pero este encuentro fue totalmente diferente. Ninguno de los dos había vuelto a hablar con el otro hace un par de semanas. Cada uno estaba concentrado en su semestre y en su vida. Cuando Maleha vio a Luis subirse en el autobús, rápidamente quiso alcanzarlo, abrazarlo y contarle muchas cosas. Pero algo se lo impidió. Detrás de Luis, una joven se subió. Ambos se estaban riendo. Ella era una chica caucásica, esbelta y muy hermosa. Desde lejos podías notar que era de clase alta, alguien sin duda muy compatible con Luis. Maleha sintió una mezcla de emociones que jamás había experimentado. Se sentía celosa, derrotada, furiosa y deprimida, por lo que terminó por hundirse en su asiento. Maleha estuvo observándolos durante todo el trayecto. A sus ojos se veían como un par de tortolitos, a pesar de que esto no era así. Luego de un buen rato, Catalina se bajó en otra estación y el bus poco a poco se fue vaciando. Y ahí, Luis se dio cuenta de la presencia de Maleha. Inmediatamente un sentimiento de felicidad lo invadió. Quería contarle muchas cosas, disculparse por su ausencia e invitarla a salir. Pero al ver que Maleha ignoró su llamado,
Él se frenó en seco sin saber qué era lo que estaba pasando. Unos pocos minutos después, ambos llegaron a su parada, y como si fuera obra del destino, una lluvia torrencial empezó a caer, y nuevamente Maleja había olvidado su paraguas. Luis no sabía qué hacer. Maleja no quería hablarle. Estaba en la parada con los brazos cruzados. Así que Luis decidió actuar con cautela y quiso iniciar de cero, aprovechando la casualidad que el destino le brindaba. Hola, disculpa, ¿vives por la zona? Mi paraguas es lo suficientemente grande. Podemos compartirlo si así lo quieres. Ella soltó una pequeña risa, pero no fue suficiente para disipar su enojo. Ella rápidamente cogió su suéter y lo usó de paraguas mientras corría para evitar mojarse. Él fue tras ella apresuradamente, pero Maleja simplemente le gritaba y le decía que se alejara. Maleja, ¿qué es lo que ocurre contigo?, dijo Luis, y en ese momento Maleja volteó a verlo y empezó a gritarle aún más fuerte, reclamándole que ya no quería pasar tiempo con ella, que la evitaba y que no se había tardado demasiado en encontrar a Catalina. Esto no hizo nada más que enojar a Luis, quien de inmediato contraatacó. ¿Yo sacándote de mi vida? ¿Qué me dices de ti? Intenté ayudarte varias veces cuando estabas sin trabajo, pero simplemente me ignorabas. Ni siquiera querías decirme qué te pasaba. Nadie fue testigo de aquella discusión, pues ya eran pasadas las 11 de la noche, y no había nadie en los alrededores. Y aunque hubiera miles de espectadores, eso no iba a hacer que esta acalorada discusión se calmara. Ambos discutieron hasta que ya no tuvieron nada más que decirse, y al final se dirigieron a casa bajo el paraguas de Luis. Nadie dijo nada más, y en cuanto Luis dejó a Maleja en la puerta de su apartamento, se dispuso a irse. Sin embargo, algo lo detuvo. Maleja se quedó con sus llaves adentro del picaporte sin girarlo, como esperando algo. Y esta vez, Luis le dijo que no iba a perder su oportunidad. Se volteó y caminó hacia Maleja. Ella lo notó, pero no hizo nada. Al llegar hasta donde estaba ella, él sujetó su brazo y suavemente hizo que estuvieran frente a frente, mirándose fijamente. Maleja, sin pensarlo, empezó a acariciar el rostro de Luis. Sus corazones latían a 1000 por hora. Él lentamente acercó su rostro al de ella, hasta que ambos pudieron sentir su respiración, y como un metal siendo atraído por un imán, los labios de Luis se encontraron con los de Maleja, y con este beso, ambos sintieron como si sus cerebros se derritieran. Ninguno de los dos supo cuánto tiempo duró. Pudo ser un segundo, pudieron ser 30, pero para ellos fue una eternidad. En cuanto sus labios se separaron, Maleja volteó y abrió la puerta, pero no pudo dar ni un solo paso. Maleja volvió a besar a Luis, lo abrazaba y lentamente lo hacía entrar a su apartamento, pero Luis la interrumpió. «Espera, no podemos», dijo Luis, pero Maleja no estaba dispuesta a dejar que él se fuera. «Olvídate de tu familia. Hoy solo somos tú y yo», le susurró Maleja al oído. Estas dulces palabras salidas de aquellos embriagantes labios fueron como un dulce néctar para una abeja perdida, algo totalmente irresistible. La razón se había tomado un sabático. Ambos entraron al apartamento, cerraron la puerta y se sumergieron en el placer y la irresistible atracción que existía entre ellos. Maleja se despertó muy temprano en la mañana, y lo primero que vio fue el rostro de Luis. Ese hermoso rostro bajo los rayos del sol en la mañana eran una tentación a la que ella no estaba ni mínimamente dispuesta a resistirse, y de inmediato intentó despertarlo con tiernas caricias. Sin embargo, estas caricias aceleraron su pulso cardíaco, y al cabo de unos pocos segundos no eran suficientes para ella. Esta era su casa, su habitación, su cama. Y como si fuera una relación transitiva, Maleja sentía que el hombre frente a ella en ese preciso momento también era todo suyo. Un beso en la mejilla fue suficiente para que Luis abriera los ojos y viera la apariencia recién levantada de Maleja, una obra de arte que ni el más hábil de los pintores sería capaz de retratar. A los ojos de Luis no había más que perfección. Luego concentró su mirada en aquel hipnotizante y hermoso rostro, en aquellos labios que tan dulces sabían y que rogaban por un beso. El ritmo cardíaco de Luis se aceleró, y ambos, lentamente, fueron acercando sus rostros hasta que sus labios se rozaron.
Sin embargo, justo en ese momento el teléfono de Luis sonó, y para su mala suerte resultaba que era su padre. Esto sacó al chico por completo del trance hipnótico en el que lo sumió Maleja, pero aún así no quería contestarle. ¿Qué le diría a su padre? ¿Qué pensaría él de esta situación? Apresuradamente miró a Maleja antes de terminar de ponerse los zapatos y le dijo que tenía que irse. El chico, por su parte, llegó apresuradamente a su casa y encontró a sus padres en la sala. Ambos estaban preocupados, pues su hijo no había llegado en toda la noche a casa y ni siquiera había llamado para avisar que no iba a ir. Así que la primera pregunta fue obvia: ¿dónde había estado toda la noche? Él se sentía inseguro acerca de lo que debía responder, pues si decía que había pasado la noche en el apartamento de una mujer, sin duda alguna esto causaría un escándalo. Así que soltó la mejor mentira que en ese momento se le ocurrió. Les dijo a sus padres que estaba en casa de Catalina. Catalina ya se había quedado unas cuantas veces en la casa de Luis para terminar el proyecto del semestre, así que sus padres la conocían muy bien. Pero esta vez Darío, su estricto padre, quiso confirmarlo, así que llamó a Catalina. Le preguntó si Luis había pasado la noche allá, y la chica, con un agudo manejo de la situación, cubrió a su amigo diciendo que sí, y que hace poco había salido para su casa, así que no debería tardar en llegar. Con esta llamada, tanto Darío como Lucinda, su madre, se tranquilizaron, y Luis rápidamente fue a su habitación. Ahí le dejó un mensaje a Catalina agradeciéndole, y le remarcó que le diría todo lo que estaba pasando esta tarde, pero no le dio más detalles. Después de todo, Luis debía reunirse con Catalina para dar por fin los últimos detalles a su proyecto y entregarlo. Y así se hizo. En todo el día no hizo más que pensar en Maleja, y a Maleja le pasó exactamente lo mismo. En la noche, Luis no pudo aguantar y pasó por la casa de Maleja. Ella, por supuesto, estaba esperándolo. Y así, aquella noche pasional volvió a repetirse. Esta vez tuvo el cuidado suficiente para avisarle a Catalina que por favor lo cubriera una vez más, y a sus padres les dejó un mensaje, diciéndoles que pasaría nuevamente la noche en la casa de Catalina. Esto despertó la suspicacia de su padre, pero Darío no dijo nada al respecto. Casi todas las noches a partir de este momento, Luis se la pasó en el apartamento de Maleja. Esto se convirtió en una costumbre tan frecuente entre ellos que prácticamente lo daban por hecho. Algunas veces tenían la suficiente prudencia como para que Luis llegara a casa a dormir, pero en la mayoría de las ocasiones el chico se quedaba a pasar la noche con Maleja. Maleja amaba mucho a Luis, sin embargo, había algo que la molestaba. Ella, por alguna razón, no se sentía suficiente para Luis. Es que, si lo piensas, sus mundos eran completamente distintos. Ella venía de una familia disfuncional. Su padre era un alcohólico empedernido. Su madre, una mujer que nunca hizo algo bueno por su vida o la de su familia. Y al final se terminó convirtiendo en una carga para ella. Y su hermano era un drogadicto irreparable. El único contacto que ella tenía con su familia era con su madre, pues le enviaba dinero para las medicinas. Y debido a las muchas situaciones que vivió en su hogar, no quiso tener más contacto que ese con ellos, sin importar lo mal que esto se vea. A veces no podemos echar nuestro futuro a perder por intentar ayudar a personas que no quieren ser ayudadas. Ese fue el pensamiento de Maleja, así que ella terminó alejándose. Ella no quería que Luis se enterase de eso, no quería involucrarlo en sus problemas, por lo que fingió. Fingió provenir de una familia más o menos acomodada. Fingió tener un buen trabajo, y ahora fingió sobre su apartamento, diciéndole que este era de su madre. Luis, por supuesto, le creyó todo sin problemas. Incluso hasta pensó que si las cosas seguían así, pronto podría formalizar su situación y presentársela a sus padres. De alguna forma, ambos se habían convertido en un soporte para el otro. Su relación, lentamente, empezó a trascender lo físico antes de que ellos se dieran cuenta. Sin embargo, no llevaron esta relación con la suficiente cautela. Si hay algo que todos aprenden en la vida, es que cuando priorizas una cosa, dejas de darle atención a otra. Y eso fue exactamente lo que pasó con los compromisos que Luis tenía con la empresa familiar. Empezó a faltar seguidamente y a incumplir con los compromisos que tenía pendientes. Su padre asumió que no se podía hacer nada. Después de todo, ya estaba por finalizar el semestre, así que lo dejó pasar, prometiéndose que en vacaciones lo haría asistir el doble de tiempo a la empresa para que recuperara el tiempo perdido. Una mañana, después de pasar toda la noche con Maleja,
Luis llegó a casa con la misma excusa. Darío le reclamó a Luis el hecho de que su madre estaba preocupada porque últimamente no avisaba que amanecería afuera. Pero Luis se disculpó sin ganas. Dijo que para la próxima avisaría. Y así, sin más, se fue directo a su habitación. Darío se quedó pensando un momento, presintiendo que algo estaba pasando. En ese momento Lucinda le tocó el hombro a su esposo. Le dijo que debería llamar a los padres de Catalina y agradecerles por dejar que Luis se quedara en su casa todos estos días. Además, pedir perdón si esto había sido una molestia para ellos. Darío asintió y enseguida los llamó. Y al hacer esto, Darío se dio cuenta de la incómoda verdad. Su hijo les había estado mintiendo todo este tiempo. El padre de Luis estaba furioso. Iba a dirigirse de inmediato a la habitación de su hijo y darle una buena reprimenda. Pero de inmediato Lucinda lo detuvo y le pidió permanecer calmado hasta descubrir qué era lo que estaba pasando. Su hijo nunca les había mentido de esta forma y debían llegar al fondo del asunto. Así que en los días siguientes, Darío decidió seguir los pasos de su hijo. Quería saber qué era lo que hacía después de salir de la universidad. Y como no quería que sospechara nada, terminó por asignarle la tarea a uno de sus muchos colaboradores. Él le informaría sobre todas las cosas que hacía su hijo, y no tuvo que esperar mucho para darse cuenta de la verdad. Su hijo pasaba las noches en la casa de una mujer, Maleja. Esto hasta cierto punto es normal en un hombre que se está convirtiendo en un adulto, así que, ¿por qué no dejarlo pasar? Eso era lo que pensaba Lucinda. Sin embargo, si algo había aprendido Darío en toda una vida de negocios, es que hay que conocer muy bien a las personas con las que te rodeas, por lo que decidió que también investigaría a la mujer con la que su hijo pasaba las noches. Y lo que descubrieron en los días siguientes dejó a Lucinda y a Darío extremadamente preocupados. Para ellos, esto era una aberración, y quedaba más que claro que lo único que quería esa desgraciada mujer era sacarle todo el dinero posible a su hijo. Por lo que su objetivo principal fue impedir completamente la relación con aquella mujer y hablar seriamente con Luis. Decidieron preparar todo minuciosamente para asegurarse de que Luis jamás volviera a ver a Maleja. Luego de unos días más, los preparativos quedaron listos. Así que a la mañana siguiente confrontarían a Luis. Después de un agotador día de trabajo y estudio, Luis regresó a la casa de Maleja como de costumbre. Pasaron una noche mágica juntos, rieron, vieron películas y compartieron cosas de su vida. Finalmente terminaron en la cama, en una noche de pasión ardiente. La mañana siguiente fue increíble. Maleja se sentía muy feliz con su vida. Sentía que por primera vez las cosas le estaban saliendo como ella quería. Ahora tenía un buen trabajo. Sus notas universitarias estaban mejorando notablemente y tenía un novio maravilloso que se preocupaba por ella y la mimaba. ¿Qué más podría desear en esta vida? Ella se paró de su cama, no sin antes darle un beso en la mejilla a su adorado novio. Se puso la camisa que Luis traía consigo el día anterior y salió a la cocina para preparar el desayuno. Se sentía con mucha paz y felicidad. Sin embargo, esta felicidad sería interrumpida por unos fuertes y constantes golpes. Alguien tocaba la puerta de una manera muy maleducada. Ella inmediatamente gritó desde dentro, alegando que esa no era la forma de tocar una puerta. E incluso pensó en llamar a la policía. Pero cuando abrió la puerta enojada y dispuesta a decirle unas cuantas cosas a la persona que casi le tumba la puerta, se llevó una gran sorpresa. Un hombre fornido, con traje elegante y la piel mestiza como la de Luis, estaba en la puerta junto a una dama de igual estatus y de color de piel similar. Las facciones de la dama y la mirada penetrante del señor eran idénticas a las de Luis. Maleja se quedó en la entrada sin saber qué decir. Darío apartó a Maleja y entró al apartamento seguido por Lucinda. «¿Dónde está mi hijo?», decía mientras examinaba el apartamento. Todo estaba bastante desordenado. Maleja quiso decir algo, pero ni siquiera tuvo el valor de hablar. Darío simplemente siguió hasta la última habitación. Y ahí vio a Luis en ropa interior en una cama. Luis se había despertado por el escándalo, pero todavía seguía medio dormido. Sin embargo, cuando vio a su padre atravesar el marco de la puerta, sintió que estaba soñando la peor pesadilla posible. «¿Por qué le mentiste a tu madre? ¿Por qué nos mentiste?», preguntó Darío con una clara molestia en su tono. Balbuceó Luis. Darío esperó unos segundos a que respondiera. Luego se llevó una mano a la cabeza y dijo en tono firme: «No importa. Ya hablaremos del tema.
Vístete, tenemos un vuelo en 2 horas. ¿Vuelos? ¿Pero qué? Pensó Luis mientras aún intentaba procesar todo. Yo estoy cansado. Estoy cansado de ustedes dos. Su padre lo escuchó, pero antes de que pudiera contestar, Lucinda tomó las riendas de la conversación y le dijo a Luis que ambos, tanto ella como su padre, esperaban mucho de él, que ya tenían planes y que no podían simplemente tirarlos a la basura, y menos por una mujer. Esto, en vez de aplacar la molestia del chico, solo la aumentó. ¡Ustedes tienen planes! ¡Ustedes! Saben muy bien que odio todo esto. Jamás quise administrar su empresa de porquería. Quería jugar al fútbol, quería estudiar música, pero ustedes no me lo permitieron. Toda mi vida he hecho lo que ustedes me decían que hiciera, pero ¿saben qué? No se imaginan lo mucho que me arrepiento, dijo Luis totalmente iracundo. No me iré a ningún lado. Hoy tenía planes de quedarme en casa con Maleja, y eso es exactamente lo que haré. Estas palabras hirieron profundamente a sus padres. Todo eso que acabas de decir es por esa mujer, ¿verdad? Respondió Darío. ¿Qué? No, eso es porque yo... Intentó decir Luis, pero su padre no lo dejó terminar. Ella te está manipulando. ¿Es que acaso no lo ves? ¿Acaso sabes sobre su pasado? ¿Acaso sabes siquiera en lo que realmente trabaja? Dijo Darío en un tono serio. Maleja dio un chillido y su corazón se estremeció. Esto dejó a Luis en un estado de confusión, y solo le tomó un momento para darse cuenta que lo que decía su padre tenía algo de sentido. Luis había compartido sus días con Maleja últimamente y estaba profundamente enamorado. Pero era cierto que cada vez que él intentaba averiguar algo más sobre su familia, ella evitaba hablar del tema. Solo le decía lo esencial. Al mismo tiempo, ocultaba todo lo relacionado con su verdadero trabajo. Esa mujer no proviene de una familia adinerada como supongo te hizo creer. Viene de un pueblo a las afueras de la ciudad, de una familia llena de drogadictos y alcohólicos. Entonces, ¿cómo es posible que viva en un apartamento tan costoso? Esta es una zona de clase alta, Luis. Una mujer de su clase jamás podría pagar sola esto, a menos que... Oye, Maleja, ¿de qué habla mi padre? Le preguntó Luis a Maleja mirándola con un tono serio. ¿Acaso este no es el apartamento de tu madre? Maleja entró en llanto. Intentó decirle a Luis que todo lo que sus padres creían estaba siendo malinterpretado, pero sus palabras salieron chocándose unas con otras, y además se confundían con su llanto. Darío siguió contraatacando. A menos que tuviera un trabajo muy bien pagado, Luis. ¿De qué otra forma crees que podría una joven sin apenas experiencia laboral y un título obtener suficiente dinero para pagar sus estudios en la universidad, pagar semejante apartamento y al mismo tiempo tener la flexibilidad de horario como para permitirse un novio? Darío esperó 3 segundos antes de contestar. Un silencio se apoderó del recinto y con sus últimas palabras terminó por sepultar todo lo que Luis sentía por Maleja a 3 metros bajo tierra. Esa mujer que ves ahí trabaja como modelo web para adultos, y quién sabe si también venderá su cuerpo. Inmediatamente Maleja intervino diciendo que todo lo que decían sus padres no era cierto. Pero como saben, Darío y Lucinda habían preparado todo de antemano. Lucinda no esperó a que su esposo terminara de hablar y ya tenía las pruebas en la mano. Y una a una fue pasándole a Luis las fotos de Maleja entrando en una distinguida casa de webcamers de la ciudad. Para muchas personas puede que esto signifique una forma de trabajo digna, pero para muchas otras es un gran tabú. Y para Luis, que había sido criado por unos padres muy conservadores, esto era algo completamente inaceptable. Luis agachó su cabeza. Ya no quería mirar más la cara de Maleja. Ahí su padre aprovechó y le puso una mano sobre su hombro. Escucha, hijo, no vayas a echar tu vida a perder por una mujer. Con el negocio de la familia tienes el futuro asegurado. No seas precipitado con la vida. Todo llegará a su tiempo. Pero por ahora es mejor que nos vayamos. Maleja prácticamente le rogó a Luis que se quedara, que ella podría explicarle todo si estuvieran a solas. Pero Luis no le hizo caso. La trató como basura. Le dijo que no lo tocara, pues todo había quedado claro y no tenían nada de qué hablar. Su relación había llegado a su fin.
Maleja no volvió a saber nada más de Luis. Los padres de Luis se mudaron de la ciudad. Ellos constantemente mantenían viajando por negocios, así que no fue un problema para ellos instalarse en otra ciudad. Incluso realizaron los trámites para cambiar a Luis de universidad, y así, Luis tampoco volvió a saber nada de Maleja. El tiempo pasó volando. 5 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Muchas cosas habían pasado. Luis se había graduado con honores de la universidad y ahora trabajaba en la empresa de su padre, pero ahora no como ayudante o aprendiz, sino como un empleado más. Si quería llegar a ser CEO de la empresa, debía aprender mucho todavía, así que estaba en ese proceso. Un día recibió un mensaje de Catalina. Ella estaba en su ciudad y le dijo que le gustaría volver a verlo. A pesar de su imprevista partida de la ciudad y su cambio de universidad, había conservado su relación con Catalina. En realidad, Luis y ella se llevaban bastante bien. Ese día fueron a almorzar a un fino restaurante. Hablaron de todo un poco y de cómo había sido su vida en estos 5 años. Cuando por fin terminaron de ponerse al día, Catalina le entregó una carta a Luis. La carta no tenía remitente y le dijo a Luis que por favor la leyera hasta el final. Solo así podría entenderlo todo. Luis preguntó de quién era la carta, pero ella lo miró un poco insegura y le dijo que era algo que debió haberle entregado desde hace mucho tiempo, pero que debido a todo lo que había sucedido, dudó mucho en enviársela, especialmente porque en ese tiempo Luis tenía otra pareja. Luis la aceptó y dijo que la leería luego. Esa misma noche en su escritorio, abrió la carta y se llevó una gran sorpresa. Era una carta escrita con puño y letra de Maleja. La carta había sido escrita hace 3 años. Esa misma mañana, justo después de la partida de Luis, Maleja intentó desesperadamente contactarlo, pero ningún mensaje fue contestado jamás. Luis la había bloqueado de todas las redes. Varias veces intentó enviarle correos y mensajes con cuentas falsas, pero por alguna razón nunca leía dichos mensajes. Desesperada, decidió buscarlo en su universidad. Se tardó un tiempo, pero al final pudo encontrar a algunos compañeros de Luis quienes le comunicaron que ya no estaba matriculado en esa universidad. Además, ninguno de ellos parecía tener contacto con Luis. Era como si nadie quisiera darle información al respecto. Ella estaba destrozada y no le quedó más remedio que aceptar la realidad. Se dio cuenta de que nunca vería a Luis de nuevo. Unos 2 años después, en un transporte público muy tarde en la noche, ella se encontraba dirigiéndose a casa, cuando de pronto vio a una joven caucásica, alta y muy apuesta subir al transporte público. Ella le recordaba bastante bien. Era la amiga de Luis, Catalina. Fue ahí cuando ella se dio cuenta de que Catalina era la única forma de hacerle llegar un mensaje a Luis. Inmediatamente la abordó. Naturalmente, Catalina estaba enterada de toda la situación, por lo que se sintió muy incómoda, y quiso dejarle muy claro a Maleja que no buscara más a Luis. Ella lo había lastimado. Pero ahí, Maleja, al borde del llanto, le pidió que la escuchara. Esto desarmó a Catalina por completo. Ambas se sentaron juntas y ahí, Maleja pudo contarle toda la verdad. Semanas después, Maleja buscó a Catalina y le entregó una carta. Le pidió que por favor se la hiciera llegar a Luis, pero Catalina dijo que eso sería algo muy difícil, y le dijo unas palabras a Maleja que la dejaron devastada. Luis ahora tenía una nueva pareja. Sin embargo, Catalina guardó la carta y prometió que algún día se la entregaría, y eso hizo. En la carta, Maleja empezó a disculparse y a excusarse. Luis tenía una mirada seria en su rostro. Tenía ganas de quemar la carta y no volver a saber nada de aquella mujer, pero aún así, siguió leyendo porque Catalina se lo había pedido. Y después de un momento de leer y leer, sintió que su mundo se desmoronaba. Lágrimas empezaron a brotar de sus ojos y no pudo parar de leerla y releerla, preguntándose por qué había sido tan tonto, por qué no la había escuchado antes. Esa carta era más que una disculpa, más que una explicación. Era su vida entera. Le contó todo lo que había tenido que atravesar sola al encargarse de su madre. Le contó sobre los abusos de su padre y sobre los pecados de su hermano. Y cómo ella, a pesar de ser la oveja negra de una familia disfuncional, a pesar de estar alejada de ellos, los seguía queriendo y tratando de ayudarlos como podía desde la distancia.
Al mismo tiempo le contó cómo es que ella se podía permitir vivir en un apartamento en una zona tan exclusiva de la ciudad, y además le contó sobre la naturaleza de su trabajo. Sí, ella admitió que trabajaba en una casa de webcamers, pero no precisamente como modelo web. Su trabajo era ser monitora, es decir, se ocupaba de ver las cámaras y básicamente estar pendiente de que las modelos webs tuvieran todo lo necesario. Era un trabajo muy flexible de horario y aparte muy bien pagado. Ese día, Luis tuvo unas ganas tremendas de salir a buscar a Maleja, pero simplemente no podía. Ahora estaba con una mujer que su padre y su madre aprobaron, pero que Luis en verdad ya no amaba. Al principio, como siempre, todo fue color de rosas, pero después de los años de relación con aquella mujer, se dio cuenta que lo único que ella quería era la fortuna de su padre y el prestigio de su madre. Y además, tenía un trabajo muy importante en la empresa. No podía simplemente abandonar su puesto y tomarse algunos días de vacaciones. Debía preparar todo con tiempo. Y así, guardó esa carta en el fondo de su corazón, prometiendo que algún día buscaría a Maleja y le pediría perdón por todo. Varios años volvieron a pasar. Luis ahora era el CEO de la empresa de su padre. Y justo como sus padres lo habían querido, Luis se aseguró el mejor futuro posible. ¿Es este el mejor futuro posible? Muchas veces se preguntaba Luis. Había llegado a tener un par de relaciones más, pero nunca llegó a sentir tal intensidad como la relación que había tenido con Maleja. Maleja terminó graduándose con honores. Consiguió un buen trabajo y cuidó de su madre muy bien hasta que murió por su crónica enfermedad. Su padre se volvió un vagabundo y realmente nunca pudo hacer nada para ayudarlo. Su hermano terminó tras las rejas por un crimen que no se sabe si cometió. Y al final, Maleja quedó embarazada de un hombre que nunca pudo responderle por su hijo. Ella sufrió mucho, pero con tenacidad y mucho esfuerzo, pudo obtener un gran trabajo y luchar por su hijo, su única compañía y preocupación ahora. Muchos años después, Luis estaba de vuelta en su ciudad natal. Tenía muchos negocios pendientes por hacer, pero por alguna extraña razón, su coche se averió ese día. Una lluvia torrencial había empezado a caer, y ningún taxi le cogía. Al final, cansado de esperar a un conductor de plataforma, decidió optar por un transporte público. Se subió prácticamente en el último bus de la noche. Cuando llegara a una zona más central, simplemente se bajaría y pediría un coche. El autobús se fue vaciando lentamente hasta que, finalmente, solo quedó una mujer que aún no llegaba a su destino. Su piel era de color canela, tenía un cabello largo y bien cuidado, y aparentemente una figura cuidada y hermosa. Unos minutos después, ella se levantó de su silla, le pidió al conductor que parase y se bajó por la parte trasera. Y ahí, por primera vez en muchos años, él la vio. El corazón de Luis dio un vuelco y quedó paralizado. Pensó que ella lo reconocería, pero ella estaba distraída, así que solo pasó por su lado sin mirar, diciendo «Buena noche», y simplemente se bajó. El corazón de Luis latía a 1000 por hora y no podía pensar con claridad. 5 segundos después, las puertas del bus se cerraron y el bus lentamente avanzó. Inmediatamente, Luis entró en razón y le gritó al conductor que parase. Abrió la puerta a la fuerza y salió corriendo. El grito del chofer se escuchó a lo lejos, pero no le importó. No le importó mojar su traje, no le importó que sus zapatos se llenaran de barro. Ahora, por primera vez en su vida, haría lo que quería hacer. Salió corriendo hacia la parada donde estaba aquella hermosa mujer y se paró frente a ella. Estaba empapado de pies a cabeza. Maleja lo miró con un semblante raro. Pensaba que aquel tipo quería hacerle daño, ya que no podía reconocerlo. La poca iluminación combinada con la lluvia torrencial no permitía a Maleja distinguir a Luis. Además, Luis había cambiado mucho. Se veía muy diferente, pues muchos años habían pasado. Ella, por supuesto, también había cambiado mucho. Pero en esa noche, hubo algo que no cambió. Ella, como siempre, había olvidado su paraguas. Rápidamente, Luis se quitó su chaqueta, se la puso encima y dijo: «Hola, disculpa, ¿vives por la zona?». Luis estaba agitado, por lo que tomó otro poquito de aire. «Mi paraguas es lo suficientemente grande.
Podemos compartirlo si así lo quieres. Y ella lo reconoció de inmediato. Las lágrimas de Maleka salieron a borbotones, y por primera vez en muchos años, fundieron sus cuerpos en un abrazo bajo la lluvia, que ninguno sabe si duró 30 segundos o toda una eternidad.